Versículo para memorizar. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Lección 12 del 31 de diciembre de 2022. Los falsos profetas. La Reforma Protestante. Objetivo: identificar que la Reforma Protestante es el punto de partida para el surgimiento de multitud de falsos profetas. Lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 18. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino del que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cercanos a ti, o lejos de ti, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, no consentirás con él ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión ni lo encubrirás. Antes has de matarlo, tu mano será primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Y has de apedrearlo con piedras, y morirá, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos. Para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Cuando oyeres de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, para que mores en ellas, que se dice, hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Y juntarás todo el despojo de ella en medio de su plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su despojo, todo ello a Jehová tu Dios, y será un montón para siempre, nunca más se edificará, y no se pegará algo a tu mano del anatema, porque Jehová se aparte del furor de su ira, y te dé mercedes, y tenga misericordia de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacerlo recto en ojos de Jehová tu Dios. Material exegético. La palabra profeta proviene del hebreo navi, misma que se traduce como quien habla en lugar de otro. Según la Biblia, es alguien que transmite un mensaje que proviene de Dios. Una de las advertencias que el apóstol Pedro hace a la iglesia es que habría falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. La estrategia de estos falsos hombres es introducir de forma encubierta la herejía y el engaño dentro de su predicación. En la lectura bíblica de hoy está escrito: Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Podemos llegar a pensar que en la actualidad es poco probable que se dé un escenario como el planteado por este versículo, pues quizá creemos que todos los predicadores sirven al mismo Dios, y que ninguno de ellos nos dirá directamente, sirvamos a otros dioses. Esto pasa porque no siempre es fácil detectar al falso profeta. De hecho, es imposible si no se tiene al Espíritu Santo de Dios, quien nos instruye en la verdad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6.
Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Engañar es hacer que la gente crea en mentiras, como si éstas fuesen verdad, o en este caso, como si fuesen una revelación especial de parte de Dios. En un fraude se falta a la verdad, y esta es precisamente la labor del falso profeta. Uno de los engaños más grandes de este falso profeta es enseñar que los mandamientos de Dios fueron abolidos. Esto ha ocasionado que millones de personas vivan en el pecado de la idolatría, del adulterio, de quebrantar el día santo del Señor. Y a pesar de eso, confían en que, al morir, Cristo los estará esperando en el cielo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Hay muchas otras doctrinas que enseña el falso profeta. Por ejemplo, que todos los días son iguales en santidad, que el sábado solo fue para el pueblo de Israel, que el hombre tiene un alma inmortal, que Cristo con su muerte limpió a todos los animales para poder comer, o que al morir Cristo fue a predicar a los difuntos. Esto da a la humanidad una falsa sensación de libertad para pecar y una engañosa esperanza de vida futura. Ser esclavos del pecado lleva a condenación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. El falso profeta está también en la segunda bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Esta surge de entre la tierra y mantiene las doctrinas de la primera bestia. El movimiento protestante hace su aparición en el año 1521 y como consecuencia de los señalamientos hechos por Martín Lutero en sus 95 tesis publicadas en la Catedral de Wittenberg en el año de 1517. El Papa León X publicó el 3 de enero de 1521 la bula De Sed Romanum Pontificem, en la que declaró a Lutero como hereje, al igual que a todos sus seguidores y a los que en el futuro lo aceptasen y apoyasen. Es importante aclarar que el falso profeta no es un hombre. La Biblia lo describe como un movimiento que causa la muerte espiritual de millones de personas en el mundo, cuya recompensa es el sepulcro. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Martín Lutero es solamente la cabeza visible de este movimiento de reforma, movimiento que trajo como consecuencia que surgieran muchos otros líderes que reescribieron el Evangelio de Jesucristo, para construir una enseñanza acorde a sus propios criterios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ninguno de estos llamados reformadores pudo permanecer en la verdad del Dios de Abraham, pues nunca le conocieron. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois,
y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los años 1830, 1844 y 1878 son un ejemplo del surgimiento de esos movimientos. Todos estos surgieron siempre con una premisa, la de que sus líderes manifestaron ser portadores de nueva luz. Son, según ellos, los ungidos para corregir el Evangelio. Se autoproclaman como verdaderos continuadores de la obra de Cristo, o, en más de un caso, como los que vienen a terminar lo que según ellos Jesús no pudo concluir. Amados hermanos, los 4 jinetes de Apocalipsis continúan su marcha hasta el día de hoy, pero no olvidemos que solo el primero es el que sale victorioso, la Iglesia de Dios. No nos apartemos de ella, sigamos el consejo de Jesús de que nadie nos engañe. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.